por el café. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir aquí a aguantarme esta noche a mí. Y aprovecho también para agradecer a mis compañeros de Ivens el invitarme a venir y el organizar esto para que podamos estar aquí esta noche. Como decía César, yo voy a ir soltando mi canción y en cualquier momento, cualquier cosa que quieran que reexpliquemos o que profundicemos o cualquier duda, nos lo dicen y lo aclaramos, no hay ningún problema en parar y continuar después. En un principio vamos a partir en tres partes. En la primera parte vamos a hablar de Pentacam en general y de Pentacana XL Wave en particular algunos temas, con algunas novedades que hay también dentro del equipo. Luego haremos en la segunda parte repaso de Corbis, pero de las novedades de Corbis. Hace 2 años estuvimos hablando de parámetros individuales y más específicamente de lo que era el equipo. Hoy vamos a hablar de novedades, de actualizaciones que hay y sobre todo de la parte más también enfocada a glaucoma, que era la más desconocida y en la que va a haber más cambios también a nivel de futuro, mayores cosas que vienen. Y por lo último les presentaremos el nuevo Pentacam Cornea OCT, que vamos a intentar ver la córnea como hasta ahora nunca se ha visto. Es una máquina diferente, es una máquina nueva y bueno, pues vamos a dedicar poco tiempo, pero sobre todo lo que vamos a ver es algunas imágenes que creo que pueden ser espectaculares de cómo va la máquina. Bueno, cuando hablábamos del Pentacam, hablábamos de Pentacam XL Wave, que es algo más que un tomógrafo. Por repasar básicamente qué es el Pentacam XL Wave, es un Pentacam de alta resolución que además va a tener, por medio de la aberrometría, vamos a poder tener una refractometría a diferentes diámetros de pupila. Tenemos, además del aberrómetro corneal que tienen todos los Pentacam, tenemos también un aberrómetro total por un Harman Shack. Tiene una imagen de retroiluminación muy buena que nos va a dar posibilidad de tener bastante información, sobre todo cuando haya algo que no entendemos y tengamos que buscar dónde puede haber un problema. Tiene medida de longitud axial y un calculador de lentes intraoculares de última generación, pero además hay una serie de software opcionales que se le pueden incluir también al equipo, como son de topografía escleral para adaptación de lentes esclerales, en el que vamos a tener el mapa corneal y el mapa de escleral hasta 15-16 milímetros. Vamos a tener también un software específico y avanzado para adaptación de lentes de contacto y también el software de control de miopía de un equipo que tenemos, que es el Miopía Master, que es específicamente para control de miopía en niños. Y bueno, al final, como tenemos un equipo aquí en el que tenemos refractometría, queratometría por la topografía y tenemos la medida de la longitud axial, pues tenemos todo lo que necesitamos para poder implementar también ese software de control de miopía aquí. Entonces, pues también se tiene. Básicamente tenemos las diferentes pruebas que podemos hacer. Primero hacemos la prueba de aberrometría con la mayor oscuridad posible para tener el máximo diámetro de pupila a analizar. Después nos hace seguidamente la imagen de retroiluminación, las medidas de la longitud axial y por último la tomografía de Pentacam. Aproximadamente por ojo unos 45-50 segundos en un paciente que colabore de manera normal y con una práctica ya normal de captura. Es igual que en el resto de Pentacam. Tenemos una pantalla al tener toda esa información en la que recopilamos prácticamente todo. Tenemos las imágenes por convolución de córnea interna, que sería cristalino o lente intraocular, y el total, las imágenes de chain flow, imagen de retroiluminación, los mapas que quisiéramos, y aquí toda la información que tenemos tanto a nivel de refracción, de queratometrías, imagen de las propiedades corneales, imágenes de cuerdas Mu, distancias y profundidades de cámara, aberrometría corneal y aberrometría total. Es una pantalla más avanzada, es prácticamente lo que tiene el preop de cataratas más todo lo demás que tendría este equipo. Luego, como la mayoría de la gente puede ser que conozca más el preop de cataratas, nos vamos a centrar en una parte, en el repaso específico de todo lo que el preop de cataratas también nos puede aportar. En la imagen de retroiluminación tenemos lo que sería la imagen de iris. Aquí se ve ya que hay una lente intraocular que se puede ver, pero luego tenemos la posibilidad de ver esa imagen por retroiluminación, poder ver también imagen libre de rojo para poder tener referencias para alineamiento de lentes tóricas si se quiere. Podemos superponer la topografía, podemos superponer las queratometrías y la revisión del eje, y podemos ver luego con la lente también el descentramiento que pueda tener una lente con esta herramienta o el centraje de las lentes tóricas para conocerlo. O sea, con la imagen de retroiluminación tenemos muchas posibilidades también para trabajar.
Luego tenemos la pantalla de aberrometría total. Tenemos por un lado la corneal, que luego veremos, y la total. Ahora también nos vamos a centrar un poquito en ver, con la parte de aberrometría, vamos a hacer una simplificación de la aberrometría. Vamos a dar un ligero repaso de aberrometría intentando centrarnos en lo útil. La aberrometría la podemos complicar todo lo que queramos, pero vamos a intentar simplificarlo todo lo posible y ir justo al detalle de qué es lo interesante. ¿Y por qué es interesante ahora el tema de la aberrometría? Pues que cada vez las lentes intraoculares en la cirugía de cataratas son más dependientes de la información que tengamos aberrométricamente. Cada vez los resultados, el poder evaluar los resultados, son más importantes analizarlos a partir de la aberrometría, y en la cirugía refractiva también se pueden entender muchos resultados a partir de entender algo de aberrometría. Entonces, por eso es por lo que cada vez tiene más importancia también el tener por lo menos unos conocimientos o una información por medio de los equipos básicos para todo esto. Y es algo que además, aunque sea en algunos casos un poquito duro de entender o de estudiar, yo les recomiendo que vayan cogiendo más información de esto, porque cada vez se va a más información aberrométrica para cualquier resultado y sobre todo para el análisis posoperatorio de resultados subóptimos que pueda haber por donde tenemos que buscar. Bueno, la pantalla de aberrometría, aparte de la pirámide, se puede hacer también por diferentes barras de llenado, y luego podemos analizar tanto la refracción como la aberrometría a diferentes diámetros de pupila. Bueno, luego veremos también algún caso en la importancia que tiene el poder analizar la pupila diurna y nocturna, las condiciones de visión diurna y nocturna de un paciente, y entender por qué por el día ve muy bien y a lo mejor por la noche ya se queja o ya no ve tan bien. Pues también vamos a ver algún caso de todo esto. Y luego tenemos otra pantalla, que es la pantalla del Visual Performance, en la que lo que tenemos es, por convolución, cómo es la función visual del paciente. Aquí tenemos la imagen de su córnea, así es como ve su córnea. Así es como el cristalino, el que estamos viendo aquí, por ejemplo, en la retroiluminación de una catarata, pues cómo ya está influyendo, y en el total, cómo tenemos. Luego veremos cómo podemos jugar con toda esta parte, y sobre todo en las novedades veremos lo que viene ahí, que es muy interesante de cara a poder calcular y enseñarle al paciente con diferentes opciones de lentes cómo va a ser su función visual o su posible visión después. Y luego vamos a ver si eso se cumple o no se cumple. Eso lo veremos al final de esta parte. El calculador de lente, un calculador normal de biometría, pero donde está lo importante es que tenemos una serie de fórmulas de toda la vida y luego fórmulas de última generación, que son las que les marco en rojo. Tenemos para cálculos estándar la Barrett Universal 2. Para córneas tratadas tenemos una serie de fórmulas específicas. Esta, por ejemplo, es la que está en la página de la ASCRS, que está optimizada para Pentacan, para queratotomía radial, cualquier fórmula de doble K si tenemos las queratometrías previas a la cirugía refractiva, y la Barrett TrueK, que es para láser miópico, hipermetrópico o queratotomía radial. Para lentes tóricas, la fórmula de Savini Toric, que está basada en el refractivo total del Pentacan para la parte tórica, o sea, trabajamos con el total de la córnea por trazado de rayos, la Barrett Toric con la cara posterior estimada y la Barrett Toric con la cara posterior medida, que yo les recomiendo más. Si podemos tener los datos medidos y no estimados, pues evidentemente trabajar con los medidos. Y luego, como tenemos todo el trazado de rayos total de todo el proceso óptico, tenemos la fórmula de Olsen Ray Tracing. Esta fórmula es una fórmula que tiene en cuenta toda la córnea, cara anterior y cara posterior por trazado de rayos, tiene en cuenta la profundidad de la cámara anterior, tiene en cuenta el espesor de cristalino y la longitud axial del ojo. Pero además tiene en cuenta la geometría de la lente que se va a implantar, la geometría de la cara anterior y de la cara posterior de la lente. De cada lente con cada salto dióptrico, que eso se modifica con cada 0,50. Quiere decir que tenemos todo lo que ópticamente va a influir en ese cálculo, lo tiene en cuenta si lo vamos alimentando y le vamos dando datos. Y bueno, como es una fórmula en la que interesa además tener el espesor de cristalino, meterlo dentro, a los que sean usuarios yo recomiendo esta fórmula, sobre todo en casos extremos. O sea, al final, si tenemos un ojo normal, con una longitud axial normal, con una profundidad de cámara normal, cualquier fórmula va a ir bien. Pero cuando empezamos a tener casos complejos, y cuando hablo de casos complejos hablo de queratotomías radiales, hablo de córneas operadas, hablo de córneas con anillos intracorneales, con queratoconos, con trasplantes de córnea, córneas muy deformadas, ojos excesivamente largos, ojos excesivamente cortos, ojos difíciles. Cuanto más difícil sea el ojo, más nos va a ayudar y más exacta va a ser el trabajar con las fórmulas de trazado de rayos. Fórmula por trazado de rayos está Olsen, que la pongo aquí, pero es lo que aplicaríamos a cualquiera de los cálculos, a córneas normales, a cálculos normales, a córneas tratadas, a tóricas, lo que queramos con Olsen. Y también hay la posibilidad de trabajar por interface, no tiene sentido porque son muy parecidas, comprando la fórmula externa de Oculis y conectándola con el equipo. Y luego hay una fórmula
que es la fórmula de Barrett-RX, que no está en ningún calculador de ningún equipo, la de Olsen tampoco. La de Olsen que hay en algunos equipos, por ejemplo, en el biómetro de Hastray, es la Olsen normal, la que trabaja solo con datos de la cara anterior, no es la Olsen Ray Tracing. Y cuando hablamos de la Barrett-RX, es una fórmula que hay para sorpresas refractivas y es una fórmula para hacer recálculos. En lo que lo vamos a hacer es, con el error refractivo que ha habido en el cálculo que tenemos, vamos a hacer un recálculo en el que nos va a decir si es una rotación de una lente, cuánto es lo más que vamos a optimizar en esa rotación, girando X grados va a ser la mejor opción, y ahí a partir de ahí plantear si eso o un recambio de lente, si se va a hacer un recambio de lente con el error que tenemos con la lente implantada, vamos a ver la lente que queremos implantar corrigiendo ese error, y en el caso de un piggyback, con el error que hemos tenido con la primera lente, corregirlo con el cálculo de la segunda lente que se va a poner encima. Y esto, que hasta ahora lo había como opción en Internet si se sabía trabajar con ello, ahora está dentro del equipo y haciendo la prueba con el Wave, como nos da también la refracción y nos da también el error biométrico, si tenemos la prueba previa y la prueba post, simplemente es elegir lo que queremos plantear y nos va a dar el recálculo para todo eso. Eso en cuanto al calculador, que es, ya os digo, el calculador mucho más avanzado que ahora hay ahora mismo a nivel de equipo interno. Luego tenéis muchas opciones de cálculo también en Internet. Y luego la topografía escleral. Lo que podemos hacer es una topografía de lo que es, aquí lo vamos a ver en grande, de lo que es córnea, y aquí estamos viendo, por ejemplo, en este paciente, que a nivel escleral pues tiene un astigmatismo escleral, que tenemos aquí más elevado y aquí más deprimido, y en caso de que se fuese a adaptar una lente escleral, en este caso, pues saber que tenemos esa silla coja si no tenemos en cuenta este apoyo escleral que tiene que tener. Entonces, lo que nos va a hacer es simplemente medirnos, darnos todas las elevaciones de, esto sería la parte superior, aquí tendríamos la parte nasal, temporal, la parte nasal y la parte inferior. Tenemos todo el cálculo y nos va a ir dando las diferentes alturas sagitales a las que se quiera llegar para poder tener libre toda esa zona y que no entre en contacto, por ejemplo, con el cono. Y luego el software de miopía, en el que teniendo la refracción, teniendo la longitud axial y teniendo la queratometría, nos va a hacer, y también luego rellenando un cuestionario de riesgo de hábitos del niño, lo que vamos a tener es, nos va a trazar unas curvas de probabilidad de hasta dónde llegaría el niño con la edad que tiene y con los hábitos que tiene, digamos, y los factores de riesgo, hasta dónde llegaría. Luego se va a poder ver también con diferentes tratamientos si se va aplanando esa curva de crecimiento o no, con diferentes colores y diferentes tratamientos en el tiempo con esas mediciones. Da también esto lo que comentábamos de los factores de riesgo del niño, de los progenitores que son miopes, qué cantidad, si es uno o los dos, las horas al aire libre que tiene el niño, las horas de trabajo de cerca y demás para trazarlo. Y luego una explicación de lo que es la enfermedad y las recomendaciones y, por supuesto, de lo que es el tratamiento que lo plasma en un informe. Todo eso que es el software que tendría el otro equipo, pues se puede tener también en el de control de miopía. Hasta aquí, pues rápidamente lo que es el Wave. Ahora ya nos vamos a centrar en lo que hablábamos antes de aberrometría corneal y aberrometría total, y luego vamos a ir viendo también lo que sería de la parte del periodo de cataratas. Cuando hablamos de aberraciones, de aberrometría en general, aquí no estamos hablando ni de córnea ni del total, cuando hablamos de aberrometría, ¿qué debemos tener en cuenta? Es que son distorsiones refractivas que limitan el límite de visión en un ojo sano hasta el límite retiniano, que no mejoran con correcciones convencionales, con gafas, solamente vamos a mejorar las de bajo orden, el alto orden no, que con lentes de contacto rígidas se pueden compensar, pero solo parcialmente, que algunas cirugías pueden empeorar la presencia de estas, sobre todo cirugías refractivas van a disparar la aberración esférica, o cirugía de cataratas, si una lente queda tiltada, pues podría disparar el coma, la aberración comática total que tuviéramos. Las aberraciones ópticas eran las anomalías refractivas, comentábamos, que degradan la calidad de visión en la imagen y especialmente a mayor diámetro de pupila. O sea, cuanta más pupila tengamos, más aberraciones van a entrar a funcionar en esa calidad visual del paciente. Tenemos las de bajo orden, que son el desenfoque y el astigmatismo, básicamente la refracción que va a tener el paciente, y las de alto orden, en que las que tenemos que tienen una mayor contribución a la degradación de la imagen en retina, que son más significativas, son las más significativas una vez que hemos corregido las de bajo orden, la refracción, son más significativas cuando hay una patología o hay una cirugía en córnea, y son más significativas cuando tenemos problemas con lentes multifocales implantadas o con una lente tiltada, cuando tenemos lentes con problemas. Si tenemos un ojo sano, si tuviéramos un ojo sano, las aberraciones de bajo orden, de segundo orden, fundamentalmente tendrían que ser el 85% del error aberrométrico, que sería la esfera y el cilindro. Lo bueno de esto es que se puede corregir, esto se puede corregir con gafa, se puede corregir con refracción.
Si el ojo sigue siendo sano, el 15% restante del error aberrométrico deberían de ser las aberraciones de alto orden, fundamentalmente los astigmatismos irregulares, comas de tercer y quinto orden, y aberraciones esféricas, sobre todo de cuarto orden y también de sexto orden. Ahí es donde está lo importante. O sea, lo importante de la aberrometría a tener en cuenta y sobre lo que se puede hacer algo es eso. Sobre todo lo demás, hablar o quebrarnos con el trifoil, con el tetrafoil, que es perfecto, pero ni vamos a corregir mucho, ni podemos hacer grandes cosas con eso. Entonces, por eso es por lo que nos vamos a centrar ahí, y teniendo en cuenta que si este porcentaje se invierte, si tenemos que las aberraciones de bajo orden fueran el 15% de ese error y las de alto orden fueran el 85% de ese error, lo que tendríamos sería un drama. Lo que tenemos es un problema grande porque se va a comprometer mucho la calidad visual de ese paciente. Esta es la famosa pirámide de Zernike, a la que la mayoría de la gente le tiene mucho respeto. La que tenemos ahí a la izquierda, lo que tenemos son los órdenes, y aquí abajo lo que tenemos son las frecuencias, ¿vale? Ahí tenemos las aberraciones de bajo orden, en el que lo que nos vamos a centrar, lo importante está aquí, aquí es donde vamos a tener la esfera y el cilindro, y ahí tenemos las aberraciones de alto orden a partir de ahí. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto mayor es el orden y cuanto más periférica, mayor es la frecuencia, menos incidencia tienen sobre la calidad visual del paciente. Con lo cual, cuanto más abajo nos vayamos o más a los extremos nos vayamos, menos importancia tiene lo que estamos viendo. Entonces, siempre centrarnos en que el alto orden aquí es donde está la parte importante a tener en cuenta. En el segundo orden tenemos la esfera y el astigmatismo, y entonces, por ejemplo, con el XL Wave, de ahí es de donde vamos a sacar la refracción del paciente. De ahí vamos a sacar la refracción a diferentes diámetros de pupila. Luego podemos ver cómo va a ser su refracción diurna y su refracción nocturna y si esto cambia, que luego vamos a ver algún caso en el que evidentemente eso cambia. Y luego en las de alto orden, lo que comentaba antes, centrarnos fundamentalmente en el tercer y cuarto orden y fundamentalmente en la parte más central, en estos de aquí, es donde va a estar la parte interesante a tener en cuenta. ¿Cómo es el efecto óptico? Si tuviéramos un ojo perfecto, lo que tendríamos que ver es un punto de luz, lo deberíamos de ver perfectamente definido, sin ninguna distorsión. Las aberraciones van a cambiar ese foco de luz, van a empezar a distorsionarlo, va a ser más prominentes en oscuridad porque va a dilatar más la pupila, y el efecto que vamos a tener, por ejemplo, si tuviéramos un coma, pues el efecto que tenemos es una imagen de cometa. El coma lo que hace es desdoblar la imagen, partirla en dos. Hay una parte que nos adelanta y una parte que nos retrasa. Y esta es la imagen que tendríamos. Si tuviéramos un trifoil, lo que vamos a tener es que la imagen nos la va a desdoblar en tres direcciones. Si tenemos aberración esférica, lo que vamos a tener es un emborronamiento periférico con imágenes fantasma y con halos y destellos alrededor. Pero lo malo de todo esto es que las aberraciones nunca vienen solas. O sea, no hay alguien que dice todo está perfecto, pero solo tiene trifoil. No. El problema es que las aberraciones no ocurren solas y se van sumando unas con otras. Y al sumarse, cuanto más aberraciones tenga y más altas todas esas aberraciones, peor es la calidad visual del paciente que vamos a tener. Y luego otra cosa a tener en cuenta es que diferentes aberraciones pueden tener la misma agudeza visual. Aquí tenemos diferentes pacientes, cada uno tiene unas aberraciones diferentes en su mapa de fase y en su PSF. En la imagen por convolución vemos que al final todos tienen 20-20. O sea, estamos viendo que diferentes aberraciones pueden tener mismas agudezas visuales, ¿vale? Y que no vais a encontrar a dos pacientes con las mismas aberraciones, pero sí vais a encontrar a muchos pacientes con las mismas agudezas visuales teniendo diferentes aberraciones. Y luego, especial mención a la aberración esférica. Luego vamos a hablar bastante hoy de la aberración esférica. La aberración esférica es la aberración de alto orden que describe la presencia de un gradiente de poder refractivo entre el centro y la periferia. Si hablamos de aberración esférica negativa, vamos a tener un mayor poder refractivo en la periferia, que va a ir más atrás, que en el centro, que enfocará más adelante. Y esta diferencia que hay aquí, esa es la aberración esférica negativa. La aberración esférica neutra, los rayos periféricos y los paraxiales se centran en el mismo punto. Ahí tendríamos una aberración esférica 0. Y la aberración esférica positiva, lo que vamos a tener es un mayor poder refractivo en la periferia que en el centro. Entonces van a quedar por delante y esta diferencia que tenemos aquí es la aberración esférica positiva, ¿vale? ¿Cómo lo representamos? Tenemos dos maneras de ver la aberración esférica. Una es los polinomios de Zernike, lo que estábamos viendo, la pirámide de Zernike, y la vamos a ver en micras y la podemos analizar a diferentes diámetros de pupila, porque cuanto más central sea la aberración esférica, más baja va a ser. Menos aberración esférica es la que hay, sobre todo en córnea. Pero también se puede presentar como aberración esférica longitudinal, que se mide en dioptrías, no en micras. Y es la diferencia que hay, lo que hablábamos antes, en el rango que hay aquí
de diferencia entre dónde convergen los rayos periféricos y los rayos paraxiales. Y esta linealidad que hay aquí es con la que juegan las lentes EDOF, que ahora lo veremos, para hacer el rango acomodativo. O sea, esto de aquí es la acomodación que tienen las lentes EDOF. Jugamos con esa aberración esférica, ese poquito de aberración esférica. Si nosotros quisiéramos, metiéndole muchísima aberración esférica a un paciente, le podríamos compensar 4 dioptrías. Lo que pasa es que no vería absolutamente nada. Entonces, con las lentes EDOF se tiene que jugar entre cuánto es tolerable en aberración esférica para el paciente no perder mucha calidad visual, pero dándole ese rango acomodativo que normalmente va a ser en torno entre un 0,75 y un 1,25 más o menos, dependiendo. Pero, ahora lo veremos después también, hay que tener en cuenta no solamente la aberración esférica que esa lente va a dar, sino la que tiene la córnea, porque tenéis en la córnea una aberración esférica que puede ser la que fastidie, luego lo veremos, ese rango que queremos tener aquí, y que entonces ya sea suficiente como para que haya una bajada de calidad visual del paciente. Pero básicamente, cuando se habla de las lentes EDOF, lo que se está barajando es trabajar con la aberración esférica para la acomodación. Y la aberración esférica aumenta la profundidad de foco, lo que comentábamos, pero con una pérdida de calidad visual, lo que hablábamos. O sea, puedo meter muchísima profundidad de foco, pero va a haber muy poco en calidad visual después. Bien, cuando hablamos de aberración esférica, en la córnea, una córnea normal, una córnea sana, va a tener en torno a una aberración esférica de más 0,27 en diámetro de 6 de análisis en córnea. Y eso debería de permanecer más o menos estable a lo largo de la vida, salvo que haya una cirugía corneal o una ectasia o algo que deforme esa córnea, pero se mantendría estable. En las personas jóvenes, la aberración esférica que tiene la córnea se compensa con la aberración esférica negativa que tiene el cristalino de menos 0,27. Pues más o menos lo que hacemos es neutralizar esa aberración esférica. Pero con el envejecimiento, el cristalino va engrosando y la aberración esférica negativa va disminuyendo y se neutraliza en torno a los 40 años. Y se empieza a positivizar para llegar aproximadamente en los 60 años a un más 0,13. Quiere decir que aquí lo teníamos compensado, pero cuando nos vamos haciendo viejos ya pasa a tener mucha aberración esférica, mayor aberración esférica en el total. Que lo ideal es cuando después se opera de cataratas, compensar esa aberración esférica que queda en la lente, que es lo que luego vamos a ver con el periodo de cataratas, con la aberración esférica de la lente que se vaya a implantar. Y si tuviéramos una aberración esférica negativa, pues jugar con aberración esférica positiva para intentar neutralizar todo eso. Incido mucho con ello porque es la aberración dominante, es clínicamente la más importante, la que más va a notar el paciente a nivel de sensación, sobre todo por la pérdida de sensibilidad al contraste. No hay un punto focal único, tiene dispersión de puntos de luz y genera a los periféricos y emborronamiento periférico en la imagen. Entonces, por eso es lo que más van a notar y de lo que más se puede quejar cuando los pacientes se quejan. Normalmente siempre tiene mucho que ver la aberración esférica con esa queja del paciente en cuanto a la calidad visual. Hablábamos antes de las lentes de foco extendido. Usan normalmente la aberración esférica para aumentar la profundidad de foco, intentando mantener la calidad visual de lejos y minimizando disfotopsias y sobre todo con una calidad parecida a las de las monofocales. Es muy importante, de cara a la indicación, tener en cuenta la aberración esférica que tiene la córnea previa a la cirugía, porque ni todas las lentes tienen el mismo juego de aberración esférica, ni todas las córneas tienen la misma aberración esférica. Entonces, por eso unas funcionan mejor dependiendo de cada uno de los pacientes. La motilidad pupilar es clave también para el rendimiento. Si tenemos una pupila excesivamente grande del paciente o le dilata mucho, ya mal asunto porque le va a entrar mucha más cantidad de aberración esférica de la que se pretende. Entonces es importante también tenerlo en cuenta de cara a elegir al paciente para ese tipo de lentes. Y hay plataformas que están basadas en aberración esférica positiva, otras en aberración esférica negativa y ahora hay una nueva tirada de lentes que lo que hacen es jugar con aberración esférica positiva en cuarto orden y negativa en sexto orden, de manera que ese rango acomodativo que antes lo llevábamos todo a positivo o todo a negativo, lo que hacen es intentar intercalarlo en medio, de manera que ni sea tanto a positivo ni tanto a negativo y poder jugar con una mayor posibilidad de acomodación. Entonces eso es importante. ¿Por qué hago hincapié en esto y en explicar un poquito esto? Porque es importante el análisis de la aberración corneal esférica que tenga el paciente de cara a la selección o la indicación del tipo de lente. Hasta aquí en general. Ahora vamos a hablar de las aberraciones corneales en córnea. Las aberraciones corneales restringen el análisis de aberración normalmente en topógrafos solo a la superficie anterior de la córnea y en tomógrafos al anterior y posterior o al total. Normalmente las aberraciones, si hacemos por sustracción del total, quitamos las corneales, el Pentacam mide córnea y mide el total. Y por sustracción, que es por convolución, como se hace, vamos a sacar las internas que tenga a cristalino o las internas que tenga con la lente intraocular.
Son fácilmente medibles en la córnea porque la córnea es estable, lo que estábamos hablando antes, y sobre todo porque no dependen del diámetro de la pupila, porque la pupila está por detrás. O sea, podemos medir toda la córnea y luego analizar el diámetro que queramos. No nos va a afectar el tamaño pupilar. Y luego hay que tener en cuenta que la córnea es la que aporta en condiciones normales, es la que aporta una mayor cantidad de aberraciones al total ocular. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta para eso. Y en un ojo normal, dentro de la córnea, la cara anterior de la córnea es la que debe aportar más aberraciones y, sobre todo, en casos de córneas deformadas o con ectasias, todavía más, la cara anterior es la que va a aportar más aberraciones en ese ojo. La gran mayoría se generan en la superficie anterior de la córnea, lo que comentábamos, no dependen de la acomodación ni del diámetro pupilar, y las más importantes a tener en cuenta en cuanto a la córnea son la aberración comática, porque tiene que ver con los queratoconos, tiene que ver con la implantación de anillos intracorneales, hay que tenerlo en cuenta ahí, tiene que ver con las córneas irregulares, la aberración esférica, lo hemos estado comentando, sobre todo para la selección más adecuada de lente y sobre todo porque también después de la corrección visual láser se dispara. Si es un láser miópico se va a disparar la aberración esférica positivo y si es un láser hipermetrópico normalmente se disparará hacia negativo. El astigmatismo aberrométrico también es muy importante de cara a si va a triunfar o no una lente intraocular tórica. Y luego las aberraciones de alto orden en general para hacer una correcta indicación de lentes multifocales o en el tema del ojo seco, porque cuando tenemos un ojo seco y tenemos una película lagrimal que se rompe, se disparan las aberraciones de alto orden, se disparan. O sea, estamos hablando, estábamos viendo que, lo vamos a ir viendo ahora, un 0,4 de aberraciones de alto orden es más o menos lo tolerable, pero cuando rompe la película lagrimal eso se dispara no a 0,5 o a 0,6, se dispara a 1,7 a 2,1. O sea, estamos hablando de que se va exponencialmente hacia arriba. Entonces es muy importante, de cara a las aberraciones, tener en cuenta la película lagrimal también. La pantalla que teníais, esta es la que tenían todos los pentacanes de aberrometría corneal, en la que podemos elegir, esto olvidaros de esta parte de aquí arriba, esto era como lo hacían los topógrafos normales y demás, derivándolo de elevación, pero aquí tenemos por frente de ondas, tenemos las aberraciones de la cara anterior de la córnea, de la cara posterior o del total. Y es importante que cuando queráis analizar las aberraciones de la córnea sepáis qué es lo que queréis ver. Que no nos vayamos así. Quiero ver, para indicar una lente, evidentemente me interesa el total de la córnea, no solo la cara anterior, porque la lente se va a poner detrás de toda la córnea. Si se va a hablar de anillos intracorneales, me interesa el total, pero sobre todo la cara anterior, que es la que más se va a modificar con los anillos intracorneales. Si estamos hablando de lentes de contacto, interesa el total, pero sobre todo la cara anterior, que es la que se tiene que regularizar más con la lágrima de cara a corregir esas aberraciones. Entonces, siempre es saber qué es lo que quiero ver y entonces configuro a lo que hay. Si tenemos un queratocono frustre, un subclínico que solamente se está alterando de momento la cara posterior de la córnea, lo que me interesa es ver las aberraciones de la cara posterior, que son las que más incidencia van a tener. Entonces, siempre, cuando queréis ver algo de aberrometría corneal, primero pensar qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Y entonces, simplemente marcándolo, pues os lo va a presentar. Y luego una cosa importante, que aprovecho para comentaros. Aquí arriba, picando aquí arriba, me aparece una ventana emergente en la que yo puedo cambiar tanto el orden de Zernike al que quiero llegar, que eso no es importante, lo podemos dejar como está, pero sí el diámetro de la zona de estudio. Y el diámetro de la zona de estudio me puede interesar porque aquí tengo la aberración esférica. Y la aberración esférica a mí me interesa conocer los diferentes diámetros de pupila y sobre todo en la parte central, en los 2-3 milímetros centrales, de cara a lo que hablábamos antes de ver qué lente EDOF me va a interesar poner. Porque si yo tengo aquí a este paciente que tiene aquí 0,410 en 6 milímetros, lo normal sería que entre 2 y 3 milímetros se esté neutralizando. Pero si tengo una aberración esférica en 2,5 milímetros o en 3 milímetros muy alta, más alta de 0,040, pues muy probablemente le voy a poner una EDOF y ya no me va a funcionar bien porque la estamos sumando más aberración esférica de la que puede tolerar. Entonces, por eso es importante que cuando queráis entender esto, cuando algún paciente se queje que ya lo tenga implantado, el poder ver qué aberración esférica, cambiando aquí el diámetro de estudio entre 2 y 3 milímetros, ver en 2 y ver en 3, y ver si la aberración esférica que tenemos aquí estaba neutralizada o no. Si seguía teniendo una aberración esférica alta, pues mal asunto, porque por eso probablemente es por lo que no se va a compensar bien, ¿vale? Y bueno, y luego en cuanto a la aberrometría total, ahora nos vamos al total, no solamente a la córnea, sí es muy importante tener en cuenta la pupila, porque el diámetro de pupila determina la cantidad de aberraciones que va a dejar entrar en el total del ojo. Y si tenemos en cuenta la pupila, tenemos que tener en cuenta que tiene dos papeles importantes, un doble papel. Una pupila muy pequeña va a estar castigada por la difracción y una pupila muy grande va a estar castigada por la cantidad de aberraciones.
Entonces, por ejemplo, en el mismo paciente aquí tenemos la misma zona con un diámetro de 3 milímetros. En esta pupila es el mismo paciente, pero la difracción nos está marcando muchas más aberraciones aquí, en estos 3 milímetros. Sin embargo, cuando nos venimos abajo, tenemos aquí, esto eran los 3 milímetros, esta zona tiene menos aberraciones, pero ahora tenemos todas estas aberraciones en 7 milímetros también entrando a funcionar. Entonces hay que tener en cuenta que una pupila de equilibrio, una pupila de entre 4 y 4 milímetros y medio, ni las aberraciones van a ser tantas las que le entran entrando a funcionar, ni la difracción va a ser tan grande. Por eso pacientes con ese diámetro de pupila pues van a ser muy adecuados para probablemente todo el tipo de lentes EDOF, tema de lentes multifocales y todo esto también porque estaría muy controlada la cantidad de aberraciones que va a entrar. ¿Vale? Y luego también lo que os comentaba antes, tener en cuenta que en el RMS de aberraciones de alto orden del total ocular, si el paciente está por debajo de 0,4 micras de aberraciones de alto orden, si se queja, no debería de estar quejándose por calidad visual, por aberraciones. Esto es tolerable para el paciente. Hasta 0,405 estamos ahí al límite de lo que toleraría. Pero la película lagrimal, os comentaba, influye, y influye mucho, porque la ruptura de la película lagrimal va a hacer que eso se dispare muy por encima de 1 y ya haya una cantidad de aberraciones muy importantes a tener en cuenta. Entonces, a lo mejor para una lente multifocal el paciente tiene una córnea muy adecuada, aberrométricamente hablando, pero sin embargo no es tan adecuada por la película lagrimal hasta que eso no se cure. Y hay pacientes que en una córnea parecía ideal, con lo que vamos a ver ahora después, para implantarle una lente multifocal, y a lo mejor luego se queja. Y cuando se queja lo que estamos viendo es que tenía la película lagrimal a ese paciente alterada. A ese paciente a lo mejor echándole gota y estabilizándole, durante ese momento que tiene estable con una gota más densa, sí ve bien. Pero en cuanto eso le pase, no. Entonces, bueno, en esos casos siempre es la importancia de, antes de todo eso, hacer un buen tratamiento de esa película lagrimal para evitar las aberraciones de alto orden, básicamente. Porque estamos hablando de, ahora lo vamos a ver, por encima de, en una aberración en corneal, por encima de 0,4, 0,5 no se recomienda una implantación de una lente multifocal, pero puedes tener un paciente que tiene un 0,1 de aberraciones de alto orden, muy bueno para indicarle una lente multifocal en ese caso, y sin embargo luego no ve y no está nada cómodo. Y si tiene una película lagrimal mala, ahí va a estar el tema, va a estar que lo que no tenía aquí, lo tiene ahora aquí, por verlo. Y luego lo que hablábamos antes de visión diurna y visión nocturna cuando hablamos de aberrometría. Aquí tenemos este paciente, una pupila de 2,5 y una pupila de 4,5. No estamos hablando de una pupila de 6, estamos hablando de una pupila de 2,5. Y tenemos en su refracción que la esfera está cambiando de menos 0,33 a menos 0,58. Bueno, no es mucho. El cilindro de menos 1,35 a menos 0,83 le ha bajado. Pero es que el eje del eje 96 a 90, o sea, le está girando 6 grados, le está bajando, o sea, solamente en 2 milímetros, o sea, probablemente en 6 le varía mucho más, le está variando la refracción y probablemente lo note por la noche cuando vaya conduciendo. Pero es que si nos vamos a las aberraciones, tenemos que las aberraciones de alto orden de 0,118, o sea, serían unas aberraciones muy buenas, le acaban de pasar a 0,503. Acordémonos que por encima de 0,4 ya se va a empezar a quejar y estamos solo en 4,5 milímetros. Las aberraciones de bajo orden, bueno, al final sí se disparan, pero porque se cambia la refracción. Y luego tenemos que la aberración esférica, de tenerla un poquito negativa, se va negativizando más, y la aberración comática, de prácticamente no tener coma, a 0,237. Se va a 4 veces más. O sea, estamos hablando de que este paciente nota diferencia entre cómo ve de día y cómo ve de noche solo con 2 milímetros más de pupila. Que es que aquí debería de estar, lo que hablábamos antes, en cantidades de aberraciones, debería estar casi en lo óptimo, por el diámetro que hablábamos. Cuando este paciente se vaya por la noche a 6 diámetro de pupila, ya no ve, ya no va a estar nada contento. Entonces, la importancia de poder evaluar en el preoperatorio y en el posoperatorio, como son a diferentes diámetros de pupila, como son tanto la refracción como la cantidad de aberraciones que tenga. Hasta aquí esta primera parte de lo que son aberraciones. Ahora vamos a centrarnos en la indicación de lente con Pentacam. Bueno, pues vamos a ver, esto ya no es solo para el WAVE, esto es con cualquier Pentacam y con los datos sobre todo del preop de cataratas. Mark Spock en el 2022 hizo una encuesta a los cirujanos en el que hablaban de cuál era el principal impedimento que tenían de cara a indicar una lente premium a un paciente. Bueno, y estas fueron las contestaciones por importancia, por cantidad de importancia que le daban. Evidentemente, la cuestión económica, las expectativas altas del paciente, contraindicaciones, aquí vamos a empezar a ver cosas con el Pentacam, la incapacidad del paciente para hacer frente a deslumbramientos o halos, también vamos a ver, la posibilidad de tener un riesgo de error en el cálculo biométrico,
el valor percibido por el paciente si era demasiado bajo, o sea, no entendía el paciente, no llega a entender el beneficio que pueda tener para él, la educación del paciente, o sea, el explicarle al paciente exactamente qué es todo eso, y que se requerían una serie de pruebas adicionales que no se tenían. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora todo lo que con esto, de lo que de aquí podemos resolver con un Pentacam de cara a solucionar esas incidencias. La única que no vamos a poder solucionar es la cuestión económica, que nos encantaría, pero eso no lo vamos a poder solucionar nosotros con el Pentacam. Bueno, ¿qué es necesario saber para indicar una lente monofocal o multifocal? Después vamos a ver qué es necesario saber para una indicación de una lente asférica o esférica y sobre todo para la indicación de lentes tóricas también. Bueno, pues vamos con la primera parte. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se va a indicar una lente multifocal? Hay una serie de preguntas que hay que responder. La córnea es multifocal porque si la córnea es multifocal, mal asunto. ¿Hay posibilidad de que la lente quede descentrada? Porque si hay posibilidad, mal asunto. ¿Las aberraciones oculares que va a tener después de la operación van a ser soportables por el paciente? Por eso tenemos la aberrometría para analizarla también. ¿La película lagrimal es estable? También tenemos que ver. ¿Hay riesgo de error en el cálculo de la lente? Sabéis que las lentes multifocales son muy exigentes en el cálculo biométrico para que eso funcione. Entonces, esto tenemos que evitar. Cuando tenemos una posibilidad o grandes posibilidades de tener un error biométrico, es mejor no jugarla con eso. ¿El endotelio es transparente? También vamos a tener información, porque si el endotelio no es transparente, pues evidentemente tampoco sería lo más adecuado. ¿La pupila del paciente es adecuada para una lente multifocal? Bueno, pues todo eso son preguntas que deberíamos de tener claras más o menos antes de indicar. Vamos a empezar por la multifocalidad de la córnea. Tenemos en la pantalla de distribución de potencias, siempre sobre el refractivo total, el total de la córnea, porque vamos a analizar, si la lente se va a poner detrás de toda la córnea, siempre hay que analizar el total de la córnea y no la cara anterior de la córnea para todo esto. Bueno, pues aquí tenemos este paciente en el que tenemos que sobre el mapa refractivo total en 4 milímetros de zona, que vamos a analizar, esta zona de aquí, central, tenemos ese histograma. Y lo que nos está diciendo este histograma es que hay un pico de 41,9, o sea, la potencia de 41,9 se repite muchísimas veces, pero es que estamos viendo que alrededor de ese 41,9 hay una poca diferencia, quiere decir que tenemos una córnea muy monofocal. Si fuera una monofocal entera sería una línea de arriba abajo, que eso no va a existir, pero lo que nos interesa es que esa pirámide sea muy estrechita en la base y muy alta en el pico, ¿vale? Esta sería la imagen buena y en 4 milímetros y una imagen adecuada para seguir analizando si implantamos una lente multifocal o no. Pero luego podemos tener a una criatura como esta, que viene así. Esto tiene truco, esto es una queratotomía radial. O sea, evidentemente esto no va a ser así siempre, pero no me hace falta que tenga todo esto. Bueno, con esto no haría falta hacer ni cálculo biométrico. Con esto prácticamente puede decir el qué lente quiere que se le ponga porque tiene todas las potencias y no va a haber con ninguna. Entonces, bueno, pues lo tenemos ahí más fácil. Pero con que nos apareciera este histograma, imaginaros que este paciente sí lo vais a ver sin queratotomía radial. Aquí no tenemos ningún pico de referencia, aquí tenemos 3 dioptrías en las que prácticamente todas se repiten más o menos por igual y es una córnea, no es muy multifocal, pero bastante multifocal. Entonces, este paciente no vamos a tener una referencia de cara al equilibrio que queremos tener en el cálculo biométrico, con lo cual yo no recomendaría en este caso implantar una lente multifocal. ¿Qué nos interesa? Que haya un pico y nos interesa que la base no sea. Si yo puedo tener, no me hace falta que el pico sea tan alto, si yo tengo una base de unas 2 dioptrías y media y un pico que más o menos, imaginaros que llegara más o menos hacia la mitad, pues bueno, no es lo más ideal, pero no es tampoco para descartar. Y luego otra cosa que vais a tener es pacientes que tienen un ojo como el que hemos visto primero, un pico maravilloso, y otro que el pico ya no es tan maravilloso. Pues también hay que aprovechar para explicarle a ese paciente que con un ojo va a ver probablemente mejor que con el otro. ¿Vale? Toda la información que se tenga por delante es mucho mejor porque lo que le expliquemos después es que estamos justificando algo que ha pasado. ¿Y por qué con este ojo veo y con este no veo? Pues ya te lo dije, porque no tienes 2 ojos iguales. Entonces, yo siempre recomiendo que toda la información que se tenga preoperatoriamente que se transmita de cara a que luego no se esté justificando algo, sino que ya lo hayamos explicado por delante. Pues esto también es importante. Hablábamos de la posibilidad de descentramientos. Bueno, pues aquí tenéis por imagen de retroiluminación, aquí tenemos una lente perfectamente centrada y aquí tenemos una que ya se empieza a ver un poquito descentrada y además, como se nota descentrada, se nota también un poquito inclinada, con un poquito de tilt. Bueno, pues teníamos información, la cuerda mu y la cuerda alfa, en este caso estaban muy bien, estaban bastante cerradas, perfecto, pero en este caso teníamos una cuerda mu muy baja, pero una cuerda alfa, ahora llegaremos a lo que es la cuerda mu y la alfa, lo vamos a repasar, que ya estaba por encima de los valores recomendables que son hasta 0,4 como mucho.
Pues aquí ya estamos en 0,46 y bueno, pues ya evidentemente hay un descentramiento de esa lente. Entonces, si tenemos posibilidades de descentramiento porque tengamos unas cuerdas grandes, pues evidentemente yo os diría mejor no indicar una lente multifocal. ¿Dónde lo vamos a ver esto? Lo vemos en el periodo de cataratas. Esta es la pantalla del periodo de cataratas y esta es la parte que vamos a ir viendo esta noche bastantes veces. Pues dentro de todo esto tenemos aquí la cuerda mu y la cuerda alfa. ¿Veis? Este paciente tiene una cuerda muy pequeña y una cuerda alfa más grande. Os cuento que hasta hace muy poquito tiempo la mayor importancia se le daba a la cuerda mu, ¿vale? Y ahora se le está dando mucha más importancia a la cuerda alfa, porque la cuerda mu se está viendo que tiene más tolerancia. La cuerda mu es la cuerda que hay, es el arco que hay en córnea desde el primer reflejo de Purkinje, que es por donde está mirando el paciente, hasta el centro geométrico hasta el centro de la pupila, ¿vale? Y cuando hablamos de la cuerda alfa es desde ese primer reflejo de Purkinje, la línea de mirada, hasta el centro geométrico de la córnea. Bien, la pupila, al final, la mayoría de los pacientes tienen la pupila descentrada, con lo cual tampoco era para mí un valor de mucha referencia, pero la cuerda alfa estamos hablando con respecto al centro geométrico de la córnea. Y para mí siempre va a ser más coincidente el saco con respecto a la córnea que con respecto a la pupila. Y quien va a mandar dónde queda la lente no es el cirujano diciendo la voy a centrar, no, es donde diga el saco. El saco es el que manda dónde va a quedar la lente. Entonces, si tenemos un descentramiento grande entre el saco con respecto a donde va a estar la línea de mirada, probablemente la lente nos la va a sacar del plano en el que debería de estar. Entonces, por eso es importante, yo en este paciente no recomendaría nunca, con esta cuerda alfa tan grande, yo no recomendaría una lente multifocal, porque hay un riesgo de que quede la lente descentrada. Y esos valores, en ambos casos, por debajo de 0,4 es donde yo os recomiendo. Sobre todo, ya os digo, sobre todo, desde mi punto de vista, en la cuerda alfa y los estudios que se están ahora publicando y demás, todos tienden mucho más hacia la referencia de la cuerda alfa que de la cuerda mu. Aberraciones de alto orden, de esto ya hemos hablado un poquito, ya sabíamos esta parte, ya la hemos estado viendo, y que hasta 0,4 era tolerable. Bien, si hasta 0,4 es tolerable en el total, tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos las aberraciones de alto orden en 4 milímetros de la córnea, Quiere decir que si aquí tengo un 0,062, estamos hablando, según el estudio que hizo Naoyuki Maeda, que hasta 0,300 que tuviéramos en córnea iba a tolerar una lente multifocal que le va a incidir más, le va a sumar más aberraciones de alto orden. Maeda decía que entre 0,300 y 0,500 no era lo mejor, pero bueno, pero que todavía podía ser tolerable, teniendo aquí un 0,500 ya, que ya estamos hablando de que ya estábamos en el límite de lo que va a tolerar, y que por encima de 0,500 no se debería de implantar porque ya estamos asumiendo un riesgo muy grande porque estamos sumando muchas aberraciones. Entonces, lo recomendable, hasta 0,3 aquí, este tiene 0,062, pues es un paciente muy adecuado para una lente multifocal, en este caso, aunque aquí ya no lo estaba descartando, pero aquí tenemos este que estaría muy bien. Esto, el estudio de Naoyuki Maeda ya tiene un tiempo, pero se ha publicado hace escasamente un mes un estudio de Joaquín Fernández en el que los datos que nos va a dar en las conclusiones vuelven a ser prácticamente los mismos, que hasta 0,3 en el total de aberraciones va bien, que en el coma por debajo de 0,2, que en el trifoil por debajo de 0,1 y que la aberración esférica, ¿vale?, debería de tenerse en cuenta también eso, el 0,1 de aberración esférica, que lo vamos a ver ahora, de cara al tipo de lente que se vaya a poner. Y que hasta 0,5, le salió también en el estudio, que hasta 0,5 sería el valor de corte máximo de límite para sacar. O sea, básicamente, con un estudio publicado hace un mes más o menos, viene a ratificar lo que ya hizo Maeda hace unos 9 o 10 años en el estudio. O sea, básicamente sigue dando la razón a que con las lentes nuevas, en los años que han pasado, sigue ocurriendo exactamente lo mismo. O sea, que esto es a tener en cuenta que no es que las lentes que había hace 9 años, no. En las lentes que hay ahora están ratificando también eso. Y luego el tema de la película lagrimal. Hablábamos que cuando la película lagrimal es inestable va a disparar las aberraciones. Y bueno, pues esto como vemos aquí estamos viendo las imágenes y el mapa de fase, mirar una imagen justo y después de 40 segundos y cómo se está distorsionando completamente esa mapa de fase. Bueno, ¿cómo podemos ver en el pentacano? ¿Cómo nos puede ayudar el pentacano un poquito en esto? Si nos vamos a la pantalla de densitometría corneal, nos va a aparecer esta imagen y aquí estamos analizando, lo que nos está presentando aquí es la línea esta roja que tenemos, que aquí está en el epitelio, está arriba. Yo desplazando esta flecha voy a ir bajando en profundidad, pero como lo que quiero ver es el epitelio, si yo estoy aquí arriba, me va a marcar esta imagen en el epitelio. Y estas marquitas que tenéis aquí, estas rayitas que tenéis aquí, estas son pequeñas queratitis que salen por el ojo seco.
Entonces, si yo tengo este paciente en densitometría viéndolo aquí, ya sé que es mejor que primero se le trate la lágrima antes de, porque ya tiene alterado el epitelio, quiere decir que la película lagrimal se afecta continuamente y por eso tiene esas queratitis. Entonces, es una manera importante, interesante para verlo simplemente con que tenga. Y vais a ver, esto no es muy grave, pero vais a ver algunos que en la parte pupilar está completamente lleno de punteados blancos. Entonces, evidentemente, eso con mucho cuidado de cara a la indicación del tipo de lente. También la transparencia del endotelio. Aquí nos lo va a dar, tenéis la densitometría óptica corneal, que es eso mismo que hemos estado viendo, pero nos lo va a analizar aquí en las 60 últimas micras, que es el endotelio, en el anillo central de 0 a 2, este de aquí. Aquí nos hemos llevado esta flechita al fondo del todo y estamos en el endotelio. Y estando en el endotelio vemos esta marquita aquí blanca, que es lo que nos está marcando que tiene una penalización al paso de la luz de 19,3. Y tenemos que el promedio del endotelio debería penalizar un 12,4. Por encima del 13,6 nos va a marcar la casilla en amarillo porque ya es sospechoso. Y por encima de 14,8 ya es un endotelio excesivamente opaco para la transparencia que tiene que tener y probablemente lo que tenemos ya es un contagio endotelial muy alterado. Entonces, bueno, pues nos está marcando de una manera rápida el poder ver si hay posibilidades de una distrofia de Fuchs. Y si hay una distrofia de Fuchs, mejor no hacer un planteamiento de una lente multifocal tampoco, para verlo. Y luego el tamaño pupilar. En la pantalla del periodo de cataratas tenéis dos pupilas, lo que llama pupila virtual, que es la pupila de la imagen de retroiluminación que estábamos teniendo, de la imagen primera que se hace, y la pupila 3D, que es la que nos interesa, ¿vale? En este caso, la pupila 3D es la pupila que hemos obtenido en la imagen tridimensional con los cortes tomográficos que hemos hecho. Bueno, pues pupilas entre 2 y 3,2 milímetros que se está dando aquí son pupilas normales para la condición de luz con la que estamos haciendo la prueba, que es a oscuras y con una luz de hendidura azul incidiendo que le va haciendo los cortes tomográficos. Pupilas entre 2 y 3,1, 3,2 son pupilas normales. Pupilas más pequeñas de 1,8, cuidado, porque son pupilas excesivamente pequeñas. Pupilas por encima de 3,5, 3,6, cuidado, que son pupilas que en condiciones normales van a ser bastante más grandes. Entonces, normalmente, si tenemos pupilas entre 2 y 3,2, que si miráis las pruebas de Pentacan que tengáis hechas, vais a ver que la inmensa mayoría de los pacientes están ahí dentro, son pupilas más o menos normales. Y luego, de cara a tener un riesgo de un error en el cálculo biométrico, de una córnea descompensada. Bueno, ¿cuándo tenemos una córnea descompensada? Que nos puede dar un error cuando tenemos una cara anterior de la córnea completamente normal, que creemos que es representativa del poder dióptrico de toda la córnea, y tenemos una cara posterior de la córnea con un frustre o con un subclínico que ya se está elevando, que ya está cambiando el ratio de radios. Este paciente puede tener un astigmatismo normal, que si viene para cataratas, pues pensamos que es una córnea normal y se le hace un cálculo normal. Sin embargo, tiene aquí escondida una sorpresa porque tiene una ectasia en la cara posterior de la córnea. Bien, cuando nos vamos al pre-op de cataratas, estamos viendo que nos está marcando ya información del Bellin-Ambrosio y de cuidado. Iros al Bellin-Ambrosio que este paciente tiene algo. Pero también son los valores que nos va a marcar aquí, de desviación estándar. Pero también tenemos que tener en cuenta que eso está alterando el ratio de radios, 78,2. Si la córnea fuera perfecta, la cara anterior de la córnea tendría que tener un radio y la cara posterior de la córnea debería tener el 82,2% del radio que tuviera la cara anterior de la córnea. Y esto es en lo que se basan los biómetros para hacer el cálculo biométrico cuando solo tenemos en cuenta la cara anterior de la córnea. Supone que la córnea está bien compensada y al suponer eso supone que, más o menos, no es exactamente así, pero que la cara anterior de la córnea aporta el 80% del poder dióptrico y el 20% en la cara posterior. Y hacen ese cálculo para dar el 100%. Pero en este caso ya no es así. En este caso a lo mejor es un 65-35. Y ya estamos asumiendo en queratometría un error biométrico grande que vamos a tener después en el cálculo. Bien. Aquí tenemos del 82,2 al 78,2 tenemos una diferencia de un 4%. Pues un 4% va a tener una incidencia de aproximadamente 0,75 dioptrías en el cálculo biométrico. Quiere decir que tendríamos un error biométrico importante para un cálculo de una lente multifocal. Entonces es importante tener en cuenta esto. Esto me daría exactamente igual si estoy trabajando con la fórmula de Olsen por trazado de rayos que ya tiene en cuenta esta descompensación. Pero si estoy trabajando con la SRKT, me voy a llevar un susto. Si estoy trabajando con la Jola de Ayuno, me voy a llevar un susto. Con la Hofer-Q me voy a llevar un susto porque solamente tienen en cuenta los datos de la cara anterior de la córnea. Entonces, si esto lo tengo así, si tengo el calculador con esa fórmula bien, si no tengo eso, hay que tener en cuenta y hay que hacer el cálculo online con fórmulas que tengan en cuenta la cara posterior de la córnea. Bien, hasta aquí para lente monofocal o multifocal. Para lente esférica o esférica, o sea, vamos a jugar con la aberración esférica que comentábamos antes, que era la dominante, le hemos dado la importancia que tenía, y cómo se ve con mayor cantidad de aberración esférica o con menor cantidad de aberración esférica.
Y luego nos interesa analizar en el periodo de cataratas, aquí tenemos el Z40, aberración esférica en 6 milímetros de córnea. ¿Por qué en 6 milímetros? Porque las lentes intraoculares de los fabricantes de lentes intraoculares, la aberración esférica que declaran, cuando hablan de aberración esférica, los que hablan, es en 6 milímetros, que es la zona óptica que tiene la lente. Entonces nos interesa en córnea 6 milímetros, en lente a 6 milímetros y luego ya la pupila hará de diafragma para las dos y compensará para las dos. Haceros una idea de que 6 milímetros en córnea en plano lente aproximadamente sería como 5,7 milímetros o una cosa así, no hay una gran diferencia. Bien, pues según nos dijo Maeda y según nos ha reconfirmado Joaquín Fernández después, ¿qué es lo que nos interesa? Pues nos interesa tener un valor orientativo de aproximadamente 0,100 que quede en el cálculo que vamos a hacer. ¿Qué cálculo es el que vamos a hacer? Vamos a ver primero qué tipos de lentes hay en el mercado. En el mercado hay 3 tipos de lentes. Tenemos lentes con aberración esférica negativa, son lentes asféricas con aberración esférica negativa, que unas tienen más y otras tienen menos. Luego tenemos lentes asféricas sin aberración esférica, ni suman ni restan, igual dejan. Y luego tenemos lentes esféricas, que hay pocas, ya quedan pocas, pero quedan todavía que inducen una aberración esférica de más 0,18, que además son las lentes más baratas. Bien, ¿qué me interesa? Pues me interesa que entre lo que tiene la lente, sumando o restando, y lo que tiene la córnea en 6 milímetros, estemos aproximadamente en un poquito positivo de 0,100. Estábamos viendo en el paciente de antes que tenía 0,161. Bien, ¿qué opciones tengo? Pues tengo la opción de dejarle como está, con una lente neutra. Tengo la opción de quitarle una cantidad de 0,100 y que más o menos quede aquí en un 0,050. Bueno, no es malo. Todo lo que sea entre 0,050 y 0,150 está bien. Tengo la opción de poner una de Johnson con número 0,27 y me lo voy a llevar a muy negativo. Esa opción la tenemos, pero se va a sentar el paciente y va a decir, yo no veo. Porque la aberración esférica se le ha ido a negativo, con lo cual tiene una bajada de sensibilidad en contraste importante y tiene el problema de emborronamiento periférico, lo que estábamos hablando antes. Entonces, ese es el tema. O sea, a lo mejor hemos hecho un cálculo perfecto y refractivamente ha quedado a 0, pero el paciente no está contento porque la aberración esférica que tiene no le deja ver bien. Y es el típico que se siente y dice, sí, yo me he quedado a 0, pero yo no veo. Pues eso suele ir de la mano de la aberración esférica. Entonces, siempre importante que no vaya negativo en este cómputo, que no se vaya negativo, que es lo peor que puede pasar. Lo siguiente es que lo dejemos en torno al 0,100, entre 0,050 o 0,150, y si es un paciente, por ejemplo, operado de cirugía refractiva miópica, que se va a ir la aberración esférica a 0,600 o 0,650, pues intentar bajarle la máxima cantidad de aberración esférica porque le estaremos subiendo la calidad visual, aunque no lleguemos a lo óptimo, pero si tiene un 0,600 y le quitamos casi 0,300, pues le hemos bajado la aberración esférica a la mitad, se le ha optimizado bastante esa calidad visual. Entonces siempre jugar más o menos con eso, teniendo el target en un poquito positivo entre lo que tiene la córnea y la lente que se le vaya a implantar. Y por último, la indicación de lente tórica y de datos correctos para la lente tórica. Esto es muy divertido porque también tenemos una serie de preguntas a responder. Tenemos, ¿el astigmatismo es regular o es irregular? Si la córnea es irregular, no se debería, desde mi punto de vista, implantar una lente tórica si ese astigmatismo es irregular. ¿Son iguales los ejes de la cara anterior, de la cara posterior y del total de la córnea? Y si no es así, ¿no implantamos una lente? Bueno, lo vamos a ver. ¿La potencia de la cara anterior y del total de la córnea son iguales? Y si no es así, ¿se le implanta una lente? Pues lo vamos a ver. Bueno. Astigmatismo regular o irregular. Aquí tenemos esta topografía cara anterior de la córnea y refractivo total del mismo paciente. Aquí tenemos 3 milímetros centrales y el anillo de 5 milímetros. Y vemos cómo el eje está perfectamente alineado entre 3 y 5. Quiere decir que aunque le dilate, hombre, que le dilate más de 5 sí, pero ya va a ser más difícil. Pero mientras se mantenga perfectamente alineada ese eje, quiere decir que aunque le dilate la pupila no le está cambiando el eje. Y en el refractivo total también lo tenemos. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que tengamos aquí esto hasta 3 perfectamente, pero de 3 a 5 se nos venga aquí. Se ha girado el eje 16 grados. ¿Qué quiere decir? Que cuando vaya conduciendo por la noche, si se le ha puesto una lente tórica, o ve de día o ve de noche. Y si no lo hemos aceptado en uno o en otro, no ve. Entonces, lo ideal, desde mi punto de vista, es o hablarlo con el paciente teniendo en cuenta ese tema, o por lo menos no implantar una lente tórica, porque es mucho más fácil corregirlo en gafa que corregirlo en lente, en caso de que tengamos esa córnea más irregular, ese astigmatismo más irregular que va cambiando según el diámetro. Aquí tenemos este amigo que tiene ese histograma, que veíamos antes el histograma. Este histograma es por el astigmatismo, es meridiano curvo y meridiano plano, son los dos picos que tiene. Y la diferencia que tiene aquí, las dioptrías que tiene, son las diferencias que hay entre un meridiano y el otro. Este es un astigmatismo.
Esto es un astigmatismo bueno para una lente tórica multifocal porque tenemos muy marcados los dos picos. Si tuviéramos más picos residuales por aquí o fueran más irregulares, a lo mejor para una lente tórica sí, pero no multifocal. Una lente monofocal tórica, no multifocal. Pero aquí el amigo tiene cara anterior de la córnea eje 177, queratométrico total, que es la suma neta de la potencia de la cara anterior más la cara posterior, eje 177, y en el refractivo total, que es el trazado de rayos, eje 177. ¿Tenemos claro cuál es el eje en el que hay que implantarle la lente a esta criatura? En el 177. Bien. Pero ahora viene su cuñado. Y tiene cara anterior de la córnea, eje 35. Queratométrico total, 51,9. Refractivo total, 51,3. ¿Le implantamos una lente tórica o no? Sí, se le puede implantar una lente tórica. Lo que hay que tener en cuenta es si la lente tórica se le va a implantar detrás de la cara anterior de la córnea o detrás de toda la córnea. Si es detrás de toda la córnea, el eje a corregir es este, no este. Porque si corregimos el de la cara anterior, nos faltan 17 grados para corregirle. Entonces, ¿que no son iguales? Me da igual. Entre la cara anterior y el total, me da igual. Tengo que corregir el total, porque el compensado es este. Este es su astigmatismo, su eje del astigmatismo de verdad. Thomas Conen, que es un doctor que es muy pródigo en estudios, y además estudios muy interesantes, hizo un estudio con una N de 3.818, estamos hablando de que ya recogió varios astigmatismos para hacer el estudio, y salía que cuando tenemos en la cara anterior de la córnea un astigmatismo a favor de la regla, en el 97% de los casos de la cara posterior era a favor de la regla, en la posterior un 3% era oblicuo. Cuando en la cara anterior de la córnea teníamos un astigmatismo oblicuo, en la cara posterior, en el 79% era a favor de la regla, el 18% oblicuo y el 3% en contra de la regla. Ya se iba complicando el asunto. Pero cuando el astigmatismo era contra la regla, el 59% la cara posterior era a favor de la regla, el 23% oblicuo y el 18% en contra de la regla. Básicamente y en conclusión, debería de tenerse en cuenta la cara posterior de la córnea de cara a indicar una lente tórica, porque evidentemente, dependiendo de cómo sea ese astigmatismo, vamos asumiendo cada vez más riesgo de que no estemos hablando del eje correcto. Tenemos aquí cara anterior de la córnea, sagital frontal, sagital posterior, queratométrico total y refractivo total del mismo paciente. Bien, aquí está ese eje. Aquí está ese eje, aquí está ese eje y aquí está ese eje. Y si nos venimos aquí tenemos cara anterior 177, cara posterior 8,8, queratométrico total 171 y el refractivo total 169. Al final el total de la córnea sí es más o menos semejante, pero aquí la cosa va cada una por un lado. Y no estamos hablando de un caso muy dramático, o sea, estamos hablando de un caso, una córnea más o menos regular y tampoco tenemos mucho cambio, pero esto puede ser en algunos casos bastante más significativo. Bien, y comparativa de potencia también hay que tenerlo en cuenta. Hemos estado viendo el eje, pero aquí tenemos cara anterior de la córnea 1,4, total de la córnea 1,4. Maravilloso, ya sabemos que astigmatismo es el que hay que corregirle a este señor. Pero el cuñado. Cara anterior de la córnea 1,8, el total de la córnea 1,3. Quiere decir que la cara posterior de la córnea le está restando potencia al astigmatismo que tiene la cara anterior de la córnea. Si se le pone solamente teniendo en cuenta la cara anterior de la córnea, 1,8, estamos hipercorrigiendo el astigmatismo que tiene ese paciente, porque la cara posterior está frenada. Y esto puede ser así o puede ser al revés. Si estamos hablando de una potencia más o menos baja, si nos vamos a potenciar de 3 o de 4 dioptrías de astigmatismo, cuidado que la cosa puede ser más significativa también. Y por resumir en esta parte, indicación de lente monofocal o multifocal. Vamos a ver la distribución de potencias, el histograma, para ver si es una córnea monofocal o multifocal. Vamos a ver las aberraciones de alto orden en el periodo de cataratas que estén por debajo de 0,3, 0,4. Vamos a ver los ángulos kappa y alfa en el periodo de cataratas que estén por debajo de 0,4. Vamos a ver en la densitometría corneal si está muy alterado el epitelio de cada película lagrimal. Y en el periodo de cataratas vamos a ver también la posibilidad de que tengamos un error biométrico por el Bellin-Ambrosio o por el ratio de radios, vamos a ver la transparencia del endotelio y vamos a ver también el tamaño de la pupila. Todo eso lo podemos ver ahí. De cara a la indicación de lente aférica o esférica, vamos a ver el Z40 en 6 milímetros y vamos a sumar o restar para intentar estar siempre en torno a ese 0,100 en positivo.
Y para lente tórica y datos correctos vamos a ver la regularidad del astigmatismo en cara anterior y en el total, si entre 3 y 5 se mantienen constantes esos ejes, y vamos a revisar los valores que hay entre la cara anterior de la córnea y el refractivo total, si son todos iguales, maravilloso, pero si es el cuñado, vamos a tener en cuenta que hay que tener en cuenta siempre los datos mejor del total de la córnea que de la cara anterior de la córnea. Y ahora volvemos a aquello que veíamos antes. Hemos visto que o le dejamos dinero al paciente, no podemos solucionarlo, y si el paciente es muy exigente, pues tampoco podemos hacer gran cosa. Pero contraindicaciones hemos estado viendo unas cuantas, cómo las podemos corregir. La incapacidad del paciente para hacer frente a deslumbramientos o halos que van a ir de cara fundamentalmente a descentramientos de la lente o a aberraciones, también lo podemos ver. Riesgo de error refractivo si usamos fórmulas buenas y sobre todo si tenemos en cuenta el total de la córnea. Valor percibido del paciente demasiado bajo, vamos a poder enseñarle, ahora vamos a ver cómo vamos a poder enseñarle lo que puede ganar o no con diferentes lentes. La educación del paciente y el tiempo requerido lo mismo, o sea, vamos a tener mayores herramientas para explicarle al paciente si la lente es adecuada o no. Y el tema de diagnósticos adicionales, pues hemos visto aquí que podemos ver, no hacemos un contagio endotelial pero nos da aviso del endotelio, no hacemos una prueba de lágrima pero nos avisa si puede estar afectando la película lagrimal. O sea, hay una serie de cosas, para cálculo biométrico tenemos el total, o sea, es el tener muchas herramientas para todo eso, es lo que tendríamos aquí, si en vez de un Pentacana normal nos vamos ya a lo que sería el Pentacana XL Wave. Y de cara al futuro, sobre todo para los que ya tengáis el XL Wave, como se está viendo hoy. Hay una pantalla que es la de la función visual, en la que tenemos cómo es este paciente, cómo ve este paciente en córnea, la parte interna y el total. Aquí tenemos a este paciente con este astigmatismo y con esta catarata, él está viendo así. Y aquí tenemos refracción y tenemos aberrometría, que podemos modificar el tipo de diámetro. Bien, tenemos esto, en el que vamos a poder ver a diferentes diámetros de pupila cómo ve. Y ahora mismo, en el software que ahora mismo tenéis, en el que ahora mismo hay, solamente nos permite aquí 3 opciones, sin corrección, con gafa o con gafa con corrección también de esfera y de cilindro. Pero en breve ya tenemos una versión beta, que es de donde yo he sacado todo esto, con la que ya hemos estado jugando, en la que viene otra serie de opciones. ¿Cómo vamos a poder trabajar con eso? Pues bueno, vamos a verlo. Tenemos a este paciente que estábamos viendo, tiene su catarata, se le puede enseñar la catarata, que no se le está engañando, hay que operarle, y ya tiene una calidad visual mala. Tiene una calidad visual sin corrección, así es como él ve. Vale. Ahora, por convolución, que es un cálculo, esto no es una simulación, esto es un cálculo. Tenemos las aberraciones que él tiene y podemos jugar con eso. Si se le pone una gafa, nos está diciendo que con gafa pasa de ver así a ver así si se le corrige la esfera. Si se le corrige con una lente intraocular esférica, ya ha pasado de estar así, pasa a estar así. Pero si ahora en vez de una esférica le ponemos una asférica tórica, o sea, le compensamos la aberración esférica que tenía, se la bajamos un poquito y se le corrige el astigmatismo, nos dice que en el cálculo que está haciendo con una lente asférica tórica va a ver así. Ahora vamos a ver si es verdad. Ahora hay que operarle y ver si eso es verdad. Pues ahora tenemos aquí a la criatura operada. Y ya tenemos aquí la lente intraocular tórica, asférica tórica, y vemos cómo es ahora, porque estamos sin corrección, porque ya no hace falta corrección, ahora estamos viendo que él ve así cuando le habíamos dicho que iba a ver así. Luego podemos enseñarle al paciente realmente con las distintas opciones que hay. En un principio la opción que vamos a tener aquí es de jugar con estas opciones, pero la idea a futuro es jugar no con el tipo de lente, porque por ejemplo cuando hablamos aquí de una corrección con una lente esférica tórica, como hemos visto que había muchas aberraciones esféricas diferentes en las lentes, estamos jugando con aquí jugamos con una compensación de menos 0,140, que es una cosa más o menos media. No es exactamente la misma en todas las lentes, pero aquí la idea es que lleguemos a elegir la lente que le queremos implantar al paciente y que vayamos haciendo esos cálculos con lo que los fabricantes declaran de aberraciones que tiene esa lente y con el cálculo que nosotros hacemos con el que tiene esto. Entonces, evidentemente, esto es un salto cualitativo muy importante de cara a poder ayudar al paciente a animarse a una lente multifocal o de cara también al que tiene que tomar la decisión hacia dónde es, hacia dónde va. Y de cara a la SEDOF, cuando tengamos la información que no la dan todavía los fabricantes de la aberración esférica que tiene en el centro, no en 6 milímetros esa lente, para jugar con las compensaciones, podremos ver con cada una de las córneas de diferentes pacientes cuál es la lente 2 más adecuada para la implantación. Y esto es lo que vendrá. Esta parte no debe de tardar ya mucho, porque yo lo tengo la versión beta, la tengo desde hace unos meses y me imagino que antes de que acabe el año lo tendremos. Y lo que sí tardará más es el poder elegir el tipo de lente, pero ya con esto es un avance importante de cara a lo que se le puede enseñar al
al paciente. Ahí lo tenemos, ahí tenemos en 3 milímetros y también se le podría decir cómo va a ver con 6 milímetros, o cómo ve con 6 milímetros, porque aquí ya se ha cambiado a su pupila nocturna. De momento, salvo que tengáis preguntas, esta primera parte ha terminado.